primera figura americana de alcance universal en el dominio de las artes plásticas fue un oscuro artesano, José Guadalupe Posada, que nunca fue considerado por sus contemporáneos como un verdadero artista. Así Octavio Paz devuelve y enaltece la figura de Posada y otorga al grabado la categoría que tuvo en México en los siglos XIX y XX. En Zacatecas, el grabado también dio grandes figuras, ¿no es así, Jania? Sí, Javier. En Zacatecas, Julio Ruelas es sin duda el grabador más emblemático. Sin embargo, en esta tierra hay artistas que se han destacado significativamente en el mundo de la gráfica también. De generaciones posteriores a la de Ruelas tendríamos que mencionar a Manuel Felgueres, Ismael Guardado, Alfonso López Monreal, Juan Manuel de la Rosa, Alejandro Nava y Emilio Carrasco, entre otros. Además de los artistas, por supuesto, que siguen trabajando. Del grabado en Zacatecas hablaremos hoy en Desiertos Intactos. Todos los artistas son hijos de su tiempo, pero pocos se pueden desprender de él. En un mundo plagado de imágenes, sorprende cómo algunas se han tatuado en el imaginario colectivo y se han logrado resemantizar. Piensa en los grabados de Durero para la Divina Comedia y más cerca de nosotros en el gran José Guadalupe Posada. Su Catrina sigue siendo motivo para Hollywood y para el vendedor de papel picado que la reproduce el Día de Muertos. Hija del arte del grabado, Octavio Paz vio en la Catrina la moda desde la perspectiva de Leopardi, la moda hermana de la muerte. Su amigo André Breton vio en Posada a uno de los inventores del humor negro en las artes visuales. El grabado, técnica endiabladamente complicada, tiene una ventaja adicional sobre las otras expresiones plásticas: su capacidad de reproducción, su potencial para democratizar el arte, para alcanzar a cualquiera. Y para hablarnos de esta constante evolución de la gráfica, estamos con el maestro Nacho Vera. Gracias por aceptar la conversación. Mucho gusto. Maestro, me asombra mucho este tipo de impresión porque se sale de las reglas básicas, ¿no? Esta no es una impresión en papel ni en... ¿En qué está hecho? Está hecho sobre tela y la tela tiene una imprimatura, como si fuera pintura. Ah, de acuerdo. Pero se imprime por el lado posterior. Es decir, es al revés. No siguiendo como si fuera a pintar, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, sí entendí que es importante la imprimatura porque de esa manera se sella una parte y la otra me queda virgen. Y es el mismo caso de esta pintura que está detrás de usted. Sí. Los temas también son muy modernos. La bolsa de plástico es, me parece, el estandarte de la modernidad, de ese progreso improductivo que hace desechar todo. ¿Por eso decidió usar la bolsa? Sí me interesan los productos de consumo que luego se llevan a la calle o a la basura, en fin, ¿no? Yo lo que hago es, en lugar de tirarla, conservo los objetos que me interesan. Por eso los integró aquí en esta, Así es. En esta impresión. Así es. Perdón. Sí. Y en el caso de los cubrebocas, que también es un tema muy actual. Sí, tocando con la preocupación del medio ambiente. También es el mismo asunto. Sí, y rompiendo con la idea del trazo, en lugar de trazar la placa de la manera tradicional, me interesa la esencia del objeto. Y de esa manera, cuando yo imprimo, el concepto formal va en la impresión. Exactamente. En lugar de la gubia o el trazo. Y bueno, por la temática que maneja, le importa mucho estar tocando el presente. Así es, sí. Aunque mi formación en el taller Julio Ruelas, que fui de los fundadores, los que se inició, era trabajar las técnicas tradicionales, pero pasando según el proceso que uno lleva, ¿verdad? Claro. Tengo la necesidad de ir más allá de la técnica tradicional. Y solo se rompe con lo que se conoce, si no se rompe nada. Exactamente. Sí, me recuerdo que era muy criticado precisamente
por los compañeros por la técnica, porque yo era muy técnico. Pero creo que con el proceso creativo tiene uno las posibilidades de conceptualizar la técnica y entonces se transforma el lenguaje. Y eso es lo que se ve en estos grabados. ¿Y cómo le surgen las ideas? ¿A partir de una imagen o es un concepto que está trabajando? Más bien es el concepto, sí. Sí, porque, sí, claro, si nosotros vemos la impresión, por ejemplo esta que está aquí, nosotros vemos un paisaje, pero sí nos damos cuenta que es lo que es. Sí, claro. Es algo real. Este es el paisaje de la sociedad contemporánea que usted Ajá, ve. exactamente. Okay. ¿Y los colores? ¿Cómo los decide? ¿Por qué estos son más ocres y cálidos? Así es. Sí, la verdad es que estaba pensando en la tradición de la pintura del paisaje de William Turner. Y cuando tiene ya su concepto, ¿lo va modificando? ¿En el proceso puede cambiar totalmente? Pues según las cualidades propias del objeto. Si vemos acá es un tipo de concepto formal muy diferente acá. Pero sin embargo se nota la intención de... Sí, hay un diálogo finalmente. Sí. Un diálogo que se sale de los cauces normales de la impresión. Así es, se sigue la línea de lo que es la gráfica, pero creo que lo interesante que puede ser este tipo de grabado es que el concepto formal es muy diverso. Y entre las propuestas conceptuales y lo que hace usted, ¿por qué decidió seguir haciendo esto? ¿O ha hecho cosas conceptuales? Pues son dos elementos del objeto. Ahí tenemos el objeto real y acá tenemos la esencia del objeto. Que es donde fue la entrevista con la maestra Mónica. Así es. Pero digamos que son el objeto real, que de todas maneras la esencia de la materia, el tiempo, lo vivido del objeto es que es lo que me interesa. El objeto también siento yo que el objeto también tiene su propia vida, como si fuera una persona conceptualmente hablando. ¿La plástica envejece? Ajá. ¿Envejece la plástica? Yo creo que más bien madura, creo yo. Si no hay esa parte de maduración, creo que entonces sí podríamos pensar que se envejecería, ¿no? Y supongo que los públicos cambian con el tiempo. Los jóvenes de pasado mañana verán otra cosa que nosotros vimos, ¿no? Así es. Pero yo me considero grabador de Hueso Colorado. Y ya nos dijo que viene del taller de Julio Ruelas. Del taller Julio Ruelas, y mi origen es de pueblo. Yo nací en el cañón de Juchipila. Y lo digo con mucho orgullo porque mi papá era arriero. Y mi mamá torteaba, hacía tortillas. Por eso es que mi mamá falleció y la verdad que es muy significativo para mí porque la primera obra que hice con ensamblajes son precisamente los zapatos de mi mamá. Ah, son de su mamá. Sí. Ahora entiendo. Entonces, de ahí sentí por primera vez lo que es la esencia del objeto. Y entendí que los zapatos de mi mamá no los iba a tirar. Y los puse en uno de los ensamblajes y entonces sentí algo muy especial. Pues muchísimas gracias, maestro Vera. Y a seguir con la chamba entonces. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, seguimos aquí. Es muy probable que a finales del siglo XIX, quienes querían dedicarse a ser artistas plásticos tuvieron su primer acercamiento al arte viendo los muros de las iglesias en Zacatecas. En el siglo XX tuvieron la oportunidad de incursionar como alumnos en el Instituto Zacatecano de Bellas Artes. Pero fue aquí, en las instalaciones del Museo Francisco Goitia, que Alfonso López Monreal, con ayuda del arquitecto Álvaro Ortiz Pesquera y Víctor Sandoval, fundó el primer taller de gráfica, el taller Museo Goitia, a finales de los 70. Entrados los años 80 y antes de regresar a Europa, López Monreal fundaría también el taller de artes plásticas dependiente de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fue a mediados de la década de los 80 cuando Alejandro Nava fundó el taller de grabado Julio Ruelas,
que años después incorporaría clases de pintura y también tendría como sede este museo. Del taller Julio Ruelas egresaron muchas generaciones de grabadores y pintores que continúan trabajando actualmente en sus espacios. Entre Zacatecas, Fresnillo y Betagrande tendremos alrededor de 20 talleres que funcionan todavía. La primera escuela de grabado que se abrió en México fue en 1778, aunque la enseñanza formal de las técnicas en lámina y madera procede de 1853, cuando la Academia Nacional de San Carlos contrató expresamente para ese efecto al inglés George Parian. Sus primeros alumnos exhibieron simplemente el conocimiento del oficio, sin vinculación con los temas del país. Campa continuó las clases y las galerías que estableció José Bernardo Couto, con muestras de artistas europeos, enriquecieron la experiencia de los estudiantes de la academia, pero fue Claudio Linati quien impulsó con la litografía la experiencia del grabado. Joaquín Heredia y Plácido Blanco ilustraron las páginas del Gallo Pitagórico, cuya crítica se centró en Antonio López de Santana. Florecieron los carteles callejeros, pero no fueron sino José Guadalupe Posada y Leopoldo Méndez quienes hicieron las más ricas contribuciones al grabado contemporáneo, a decir de Octavio Paz. Gracias Pedro López Reséndez por recibirnos en este taller Pentágono, ubicado aquí prácticamente en el centro de Zacatecas, y con el cual iniciaste hace 10 años, ¿no? Cuando se encontraba aquel proyecto multidisciplinario llamado Rayón 5.54, que era un espacio multidisciplinario donde además estaba incluido este taller. Así es. ¿Sí? Sí, muchas gracias por la entrevista, Jania. Sí, ya son 10 años de trabajar en el taller. Como lo mencionas bien, originalmente iniciamos con un proyecto multidisciplinario en donde se albergaba tanto el taller como otras disciplinas, como una sala de proyección de cine, de exposiciones, pero bueno, al final la pasión y las ganas de producción pues se predominaron sobre ese proyecto. Que aquí se encuentran desde el 2017, pero yo quisiera que nos hablaras de tus inicios. Cuando hablo de los inicios de un grabador en Zacatecas, sobre todo un grabador de tu edad, es decir, joven, pues me viene a la mente inmediatamente el taller Julio Ruelas. Sí, efectivamente. Mi primer contacto con el grabado fue cuando ingresé al taller Julio Ruelas. Yo venía de una formación diferente, de una formación de arte contemporáneo, podríamos decirlo, performance, instalación, videoarte, dibujo y pintura. ¿Sí? Antes de ingresar al taller de Julio Ruelas, estuve como asistente del maestro Chucho Reyes en pintura, entonces estuve pintando un buen tiempo, pero sí tenía la inquietud, ¿verdad?, de expandir mi formación y mi aprendizaje. Entonces alguien me recomendó, ve al taller Julio Ruelas. En una entrevista con el maestro Alejandro Nava, me acepta como parte del taller, y entonces ahí es cuando tengo el contacto, ¿sí? Porque ni siquiera yo entré al grupo inmediatamente de grabado, yo entré al taller de pintura. Fue cuando comencé como a aprender y a recibir la instrucción referente a las técnicas del grabado. Ok, pero además en el taller Julio Ruelas, además de tener el acercamiento al conocimiento de Alejandro Nava y de Odín Barrios en este caso, también tuvieron oportunidad de tomar cursos con otros grabadores, ¿cierto? Sí, yo les comento a todos que en esa época yo fui muy afortunado y me sentí muy de los privilegiados, porque continuamente el maestro Alejandro Nava invitaba a sus amigos a que nos impartieran un taller, y entre ellos muchos maestros más de dibujo, pintura. Era una formación muy interesante porque recibíamos instrucción de maestros de una talla y de un nivel muy importante en la plástica mexicana. Entonces,
pues era no solo ser partícipe de un taller en donde solo existía un instructor, sino que se nos enriquecía con las visiones de otros maestros. Es decir, había un trabajo colaborativo, ¿verdad? Sí, claro, y eso yo siempre lo noté como un punto importante y un punto muy rico del taller Ruelas, porque prácticamente era como si estuviéramos cursando una carrera en la plástica, porque estábamos recibiendo tanto teoría como técnica y todo, pero lo más importante que recibimos de Taller Julio Ruelas fue eso, estar siempre en la práctica, ¿no? O sea, yo a todo el mundo les digo, lo más importante de ser artista pues no es estudiar, es trabajar y ponerlo en práctica lo que ya sabes, ¿no? Entonces ahí lo hacíamos. Son pocos los que siguen el lenguaje del maestro Felgueres, o son casi nulos los que siguieron el lenguaje del maestro Nava, o del maestro Chucho Reyes, o de Ismael. O sea, cada uno de nosotros, de los colegas, de los amigos artistas que trabajamos en la ciudad de Zacatecas, hemos generado nuestro propio lenguaje a partir del aprendizaje de las técnicas y de lo que es el bagaje cultural, ¿no? O sea, hay muchos que crean mundos imaginarios, hay muchos que dentro de su lenguaje de abstracción han ido solidificando su materia, su trabajo, y al paso de todos estos años que ellos ya llevaban mucho más camino, pues se ven trabajo de artistas muy sólidos en la ciudad. Zacatecas es una ciudad muy rica, sobre todo por ese detalle, porque todos los artistas generamos nuestro propio lenguaje, no tratamos como de imitar o de copiar a alguien, sino como que tratamos de expresar lo que somos cada uno. Claro. Oye, Pedro, además en este taller Pentágono me consta que has realizado por lo menos la producción de 20 carpetas a las que invitas a colaborar a artistas nacionales, artistas internacionales, y la más reciente es una en homenaje otra vez a uno de nuestros principales grabadores e ilustradores, un artista completo llamado Julio Ruelas. ¿Nos puedes hablar para concluir esta entrevista de esta carpeta que recién acabas de producir? Claro, esta carpeta es la secuencia de una serie de proyectos anteriores que surge de un proyecto multicultural también, que era un festival que se llamaba Todo sobre Ruelas. De esa manera se nombran las carpetas, y a esta se le puso solamente el detalle de ser Todo sobre Ruelas 150. Este es un proyecto que se quedó en el tintero el año pasado por cuestiones de pandemia, en la cual participan 10 artistas de diferentes partes del país. Es una carpeta donde participan tanto hombres como mujeres, de la Ciudad de México, de Puebla, de Tlaxcala, de Zacatecas. Y bueno, siempre en los proyectos trato de hacer la función de todo, ¿no? Trato de ser el curador, trato de ser el editor, trato de ser el impresor, porque aquí hacemos las ediciones de las carpetas. Y bueno, todo es en base a la calidad y al trabajo de los artistas invitados. Procuro que todas las carpetas puedan aportar algo a la comunidad que está haciendo grabado, a la comunidad que está haciendo carpetas. Oye, Pedro, perdón, y si quisiéramos decirle a la gente dónde puede adquirir grabado en Zacatecas, ¿qué les dirías? Pues que puedan adquirirlo aquí, ¿no? En el taller de gráfica Pentágono, pero también es importante que ubiquen a los artistas y que puedan adquirir directamente de sus talleres. Así Eso es. es muy importante. Tendremos alrededor de 20 funcionando en la ciudad, ¿no? Posiblemente, o poco más, pero si se trabaja en un nuevo periodo, en una nueva conciliación entre todos, y pudiéramos armar un proyecto en donde todos pudiéramos hablar de todos, creo que tendríamos un mayor alcance con la gente, con el turista que está comenzando a regresar a la ciudad. Ok, pues aquí los esperamos en Zacatecas. Consuman grabado zacatecano. Mónica Romo, en una época en donde la imagen la vemos por todas partes y todos los jóvenes con su teléfono pueden hacerse de muchas, ¿qué importancia o por qué seguir haciendo impresiones? ¿Por qué seguir pintando? Yo creo que es importante que cada individuo se exprese, que cada individuo hable a través de las imágenes. Y no importa que estemos invadidos o bombardeados por imágenes,
Creo que más bien lo importante es que el mismo artista o quien quiere expresarse lo haga, porque bueno, sabemos que cada cabeza es un mundo, pero al mismo tiempo creo que cada uno tenemos cosas que decir y es importante. Y decirlas de manera tan directa, yo creo que todavía es más que la publicidad que nos avientan, que podemos estar viendo por todos lados, ¿no? Ahora, también las imágenes que nosotros hacemos, en este caso el grabado o la gráfica, creo que las imágenes son muy determinantes y no están donde quiera, sino hay sitios en específico para verlas, disfrutarlas y comunicarse con ellas, ¿no? En Zacatecas hay un taller que se llama Taller Julio Ruelas, y ese taller ya este año cumpliría 36 años. ¿Tú vienes de ahí? Yo vengo de ahí, de las primeras generaciones. Y creo que a partir de 1985, de su fundación, curiosamente ahí estuvo Teresa del Conde, fue participante muy activa de ese taller. ¿Teresa del Conde? La doctora Teresa del Conde, la maestra Raquel Tibol, el mismo maestro Felgueres e Ismael Guardado, fueron personalidades que hicieron de ese taller lo que es. Desgraciadamente de la nada ha desaparecido aquí en Zacatecas y fue formador de impresores y de artistas. Y fue de donde salió una camada de gente muy interesante e importante que en algún momento determinado empezó a hacer sus talleres aquí en el estado. Pero creo que si ese taller lo ponen a funcionar, lo regresan a la sociedad y a la comunidad artística de Zacatecas, ese taller va a crecer, porque de la nada, digamos que ya no supimos qué sucedió con él, y ese taller tiene una historia, y el taller tiene que contar esa historia. Es muy importante que hable ese taller. Por ejemplo, este año, Julio Ruelas cumple 100 años de su aniversario luctuoso, y ese título o ese nombre tenía el taller. Es el taller Julio Ruelas. Entonces no es posible que de repente este año desaparezca, sin decir agua va, o que no lo veamos dónde está, ¿no? Creo que es importante y creo que esa es parte de la tradición. ¿Y cuál es la ventaja o la diferencia entre, digamos, poner a pintarse óleo o poner a hacer gráfica en un taller? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, para empezar... ¿Democratizas la imagen? Se puede decir que sí se democratiza, porque siempre la pintura ha estado como en la élite, ¿no?, de los que pueden adquirirla, y en los museos también. Pero creo que ahora, yo así lo veo, el grabado ha obtenido un estatus como más amplio en cuanto a, no en cuanto a grabado, sino en cuanto a gráfica alternativa. ¿Se le ve como un género menor? Pues no que se le vea, sino que los mismos museos, los galeros, etcétera, lo han relegado tantito, ¿no? Así como que se vende más y es más cara la pintura y nos deja más, ¿no? Más dividendos y hay más renombre. Pero creo que no, creo que eso se está terminando, así lo veo yo. Y creo que un grabador, como un pintor, como un escultor, tiene el mismo nivel, digámoslo así, en cuanto a su oficio, porque es un oficio realmente. O más alto que muchos pintores, como Durero, pienso. Por supuesto. O Posada. O Gustavo Doré, ¿no? Gustavo Doré. Claro, o sea, hay personalidades que han dejado el grabado y el dibujo, como Kubin, también un dibujante excelso, ¿no? Y creo que más bien no, la misma sociedad que mueve el arte no lo ha querido ver así. Pero creo que los artistas estamos a favor de que eso, digamos, tenga una vuelta de hoja y se pueda realmente apreciar el arte tal y como es, la gráfica y el grabado tradicional tal y como es, con el valor que merece. Entonces este taller de Julio Ruelas es el culpable, digamos, de ese gusto que tienen por la plástica en Zacatecas. A mí me asombra mucho como sociedad porque uno ve plástica, gráfica en fondas, en hoteles, en la calle también. Claro, yo creo que sí, porque hay mucha necesidad de expresión aquí en el estado y hay mucha madera de donde, hay mucha gente muy talentosa que desgraciadamente se ha tenido que ir, ¿no? Y no digo que se vaya porque está buscando otras alternativas, ¿no? Pero creo que aquí mismo tenemos muchísimos ejemplos de gente que ha tenido sus talleres personales y ha trabajado de manera individual. Pero retomando un poco la pregunta, creo que el hecho de trabajar en colectivo aporta muchísimo porque aprendes de los demás. Que si tú te metes a trabajar tu pintura y te encierras en las cuatro paredes, pues nada más eres tú y la atención que tienes sobre tu mismo trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy maestra en la Escuela de Artes de la universidad. Y entonces creo que la gente que viene atrás de nosotros está ávida de poder conocer y hay algo que viene ya en el ADN, no sé qué es, pero les gusta mucho trabajar, les gusta el arte, por algo será.
Por algo será. Muchas gracias, Mónica. Al contrario, muchas gracias. Y seguimos aquí. Qué grata sorpresa es ver que el grabado es una actividad artística con talleres e ilustradores reconocidos en Zacatecas. Que sigan activos talleres en esta y otras ciudades del estado es gratificante, pues siembran en los aprendices la semilla del arte, que será siempre una gran apuesta, ¿no te parece? Sí, en Zacatecas los grabadores siguen trabajando todos los días en sus talleres. Estos espacios que han surgido del tesón y del compromiso para que la tradición del grabado persista. Pues que sea esta una invitación para que quienes nos ven y nos escuchan visiten esta tierra y conozcan todo lo que se produce aquí. Esto fue Desiertos Intactos. Gracias por acompañarnos.